Podcast con Ari, te lo cuento aquí. No Chill Podcast con Ari. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de No Chill Podcast. El día de hoy vamos a conversar acerca de ese propósito de año nuevo que se puso el presidente de los Estados Unidos de ir a capturar a Nicolás Maduro y todo el suceso del 3 de enero para poder, yo como venezolana, brindarte a ti, persona del internet, contexto de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué esta situación se está dando? ¿De dónde salió que de pronto esta situación tenga que pasar? Y porque, bueno, también estamos empezando el año, entonces hay que entendernos y hay que entender de dónde viene la situación para poder entender a dónde va o lo que está pasando hacia el futuro. En general, usualmente durante muchos años y muchas personas que pues han vivido este régimen, lo que están es reviviendo una herida migratoria, lo que están es reviviendo un trauma pasado y probablemente su salud mental haya dependido en los últimos días de las noticias de Venezuela. Por lo que si tienes un amigo venezolano que no te has explicado el contexto, permíteme hacerlo para que después, cuando veas a tu amigo venezolano, lo entiendas un poco mejor. Entonces, vamos a poner la situación en perspectiva. ¿Por qué de la nada el presidente de los Estados Unidos decide mandar unos aviones para buscar a una persona que estaba en otro país, supuestamente como presidente, y traérselo a Nueva York para juzgarlo? Fue como muy choqueante para muchas personas, sobre todo porque mucha gente no entiende cómo esto puede estar pasando en el mundo moderno. Y hay muchas opiniones coincidiendo al mismo tiempo que todas tienen algo de verdad en términos de que todas conviven en el mismo espacio de internet y si no tenemos contexto, todas pueden calar en tu mente y te pueden hacer como perder el norte. Entonces, ¿qué exactamente es lo que está pasando en Venezuela? ¿Quién es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es la persona que a la muerte de Chávez fue como designada por Chávez para seguir el mandato o el liderazgo del chavismo. ¿Qué es el chavismo? El chavismo es lo que la gente conoce como el movimiento del régimen de Chávez. Es decir, Hugo Rafael Chávez Frías gana las elecciones en el año 1999 y él gana las elecciones, mucha gente, él estaba como coqueteando con las ideas de izquierda o con esas ideas de socialismo, con esas ideas cubanas, de la manera de instaurar el socialismo y todo esto, y hubo incluso gente que a los 2 años de su mandato, que fue en el 2001, lo sacan militares incluso porque vieron que él estaba coqueteando con la idea de alejar a Estados Unidos de Venezuela por lo que representaba a Estados Unidos para el mundo en términos de el capitalismo salvaje y todo esto. ¿Qué pasa? Que es un discurso muy de izquierda. ¿Qué pasa? Eso para la historia de Venezuela, si tenemos contexto, entendemos por qué esto es raro. ¿Por qué era raro? Porque Venezuela venía de años, más de 50 años de historia de cercanía con Estados Unidos. No, el pueblo venezolano fue, o sea, antes de que la nacionalización de la industria petrolera sucediera, en Venezuela la industria petrolera se desarrolla gracias a Estados Unidos y a que ellos fueron a Venezuela, sí, a explotar el petróleo, a explotar los recursos, pero también a dar trabajo, a crear industria, a movilizar un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó cuando se nacionaliza el petróleo? Que el venezolano se da cuenta que, como nosotros somos los que lo estamos explotando, nosotros somos los que lo estamos trabajando, hay que ganar de eso y por eso empezamos a aprovechar los recursos y con el conocimiento que ya nos habían transmitido, que ya se había formado, lo que hicimos fue volvernos muy buenos negociantes y obviamente con la cercanía que se tenía con el pueblo estadounidense, que era tanta que hasta los presidentes estadounidenses viajaban a Venezuela y eran recibidos con todos los honores, habían desfiles presidenciales, habían incluso, pues se pueden encontrar videos, fotos, periódicos, donde los presidentes estadounidenses iban a jugar béisbol con los niños en barrios pobres en Venezuela. Y de hecho nosotros como país caribeño y país latinoamericano somos de los pocos países que el béisbol es nuestro deporte principal.
Eso es como complicado de entender porque, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, es el fútbol, en Colombia también el fútbol ha tenido un papel muy importante, en Brasil también, y en muchos países cercanos a nosotros el fútbol era como el principal, para nosotros siempre fue el béisbol porque era la industria americana y las inversiones y la cercanía que teníamos, incluso el básquet también siempre fue mucho más relevante que el fútbol. Por eso nosotros en la historia reciente de Venezuela hemos estado impulsando el fútbol y todo lo demás, pero realmente el deporte principal venezolano y donde nosotros siempre hemos sido cabeza, pioneros, buenos y de exportación en términos de talento de exportación por muchos años históricos fue el béisbol, precisamente por esa cercanía. Estamos hablando de que incluso hubo doctrinas internacionales de presidentes venezolanos en los que solamente eran gobiernos de derecha y gobiernos que simpatizaran con ideologías cercanas a Estados Unidos. Entonces, veníamos de ese capítulo. Cuando Chávez llega al poder, empieza a coquetear con la idea de romper con ese capítulo y obviamente la gente se asusta porque era la forma de mantener la economía viva. Entonces, al momento en el que Chávez gira, el cambio no se sintió tanto porque nosotros teníamos la venta del barril de petróleo en $100 y era una cosa que tenía el gobierno y el Estado tenía un capital y un dinero importantísimo y empezó a aumentar la carga de gasto público. Entonces, como había el dinero para pagar ese gasto público, no se sintió el problema, porque era como que, bueno, de pronto nacionalizó la luz, de pronto agarró también las industrias del gas, empezó a agarrar otras industrias y otras empresas, y lo podía mantener porque había la plata. Entonces, el chavismo empezó a hacer eso, Chávez empezó a hacer eso, y de ahí nace esta ideología y esta gente que empezó a decir, sí, es el mejor presidente, porque mira, todo lo estamos haciendo nosotros, ya nadie está metido, ya no está en los empresarios y no sé qué. ¿Qué pasó? El barril de petróleo se desploma, la capacidad financiera y monetaria del gobierno se desploma y empieza la crisis. ¿Por qué? Porque no hay que ser vidente, eso iba a pasar. Porque Arabia Saudita sacó su petróleo y empezó a explotar su crudo y se volvió uno de los principales exponentes a nivel internacional en exportación, empezó a hacerle competencia a Venezuela y el barril de petróleo se fue para el piso y empezó a estar como en $20 o menos. Eso le quitaba una capacidad importantísima al chavismo para poder mantener lo que estaba que se llenaba la boca diciendo, regalándole plata al pueblo y todas las cosas. ¿Qué pasó? Primera devaluación, segunda devaluación, empezó la inflación, se acabaron las concesiones, hubo la crisis, hubo un momento que no hubo medicinas, hubo un momento que no hubo un montón de cosas. Y por eso también empezaron también a pasarle facturas electorales al chavismo. La primera gran factura electoral que se le pasa al chavismo fue cuando Chávez intenta reformar la Constitución en el 2007, que ya venía de haber cerrado un canal de televisión y estaba él arreciando ciertas medidas porque claramente la gente empezó a criticar esto que estaba pasando de la economía y empezaron a decirle, no está funcionando, no lo estás manejando bien, hay que retomar las relaciones con Estados Unidos, y él se negaba a esto, él se negaba a aceptar que él estaba perdiendo. Entonces él quería reformar la Constitución para obligar legalmente por la Constitución a la gente a que hiciera las cosas. Porque en ese momento él todavía no se había declarado, el chavismo no se había declarado abiertamente como un gobierno autoritario. Ellos jugaban coqueteaban con esta idea de la democracia y todavía él tenía como estaba tratando de manejar la situación como de forma que no se viera que él era el que estaba haciendo todo y que todo recaía en él, sino que era como que es el pueblo el que me apoya. Y en verdad él tenía mucho respaldo popular y tuvo mucho respaldo popular porque la gente lo que estaba viendo era el beneficio que estaba obteniendo del Estado. No estaba viendo que eso se iba a cortar eventualmente porque si no hay inversión, si no hay puestos de trabajo y todo lo demás, eso empieza a cortarse, empieza a recular. En fin, pasan la primera derrota electoral en el 2007, el chavismo había cerrado el canal de televisión que era RCTV o Radio Caracas Televisión. Esto acaba con, digamos, la forma en la que incluso sus seguidores lo seguían o lo aprobaban porque fue un giro muy inesperado, porque sí, era un canal muy crítico el gobierno de Chávez, pero al mismo tiempo era un canal que representaba mucho en la historia de Venezuela. Entonces eso hizo que la gente se cuestionara qué era lo que estaba pasando, hacia dónde estaba yendo,
Y también eso hizo que Chávez decidiera ser mucho más radical. Entonces empezó a censurar más emisoras, más canales de televisión, lanzó una ley para censurar estas cosas, empezó a tomar todos los poderes públicos para poder concentrar más el poder y poder, digamos, mandar la orden y no tener que discutir la orden. Todo eso fue pasando muy poquito a poco, estamos hablando de 26 años, en los que poquito a poco eso fue avanzando. Llegamos al capítulo en el que Chávez se enferma, le da cáncer, tiene un tumor y se va a Cuba porque él no confiaba en que los médicos venezolanos no lo fueran a matar. Entonces él se fue a Cuba confiando en que los cubanos le iban a salvar la vida, pero nunca volvió. Volvió en un sarcófago. Entonces, en ese cambio en específico, que hay muchas teorías conspirativas, todo puede pasar. Un poquito antes, él previendo la situación, él incluso dijo, si algo a mí me llegara a pasar, yo quiero que ustedes continúen bajo el mandato de Nicolás Maduro Moros, que era en ese momento su canciller. Y era una persona que Chávez consideraba muy cercana y que podía continuar ese legado del chavismo. Que yo estoy segura de que Chávez no planificó que Maduro fuera a hacer las cosas como las hizo, sino que todo lo contrario, él probablemente esperaba que él fuera tan inteligente como lo venía él manejando. Al final del día, lo que pasó con Maduro cuando agarró el poder fue que empezó a arreciar la represión, empezó a arreciar las protestas también, o sea, salieron manifestaciones porque ya el chavismo no tenía la mayoría, ya desde ahí se veían que habían elecciones fraudulentas, que habían cosas que no cuadraban las actas con los resultados. Ya desde ahí nosotros, de 2013, de 2012, ya nosotros sabíamos que eso no estaba dando. El chavismo ya no estaba dando. Porque teníamos ya crisis de comida, de medicinas. Es la época en la que muchos países latinoamericanos recordarán que se hacía el chiste de que no había ni siquiera papel toalé, o sea, no había papel higiénico, no había medicinas. La gente tenía que salir de Venezuela a comprar medicinas, comprar cosas higiénicas, comprar comida, regresarla a Venezuela, un montón de cosas porque la industria nacional había decaído, porque ya los servicios públicos no estaban funcionando como antes, porque ya no había mantenimiento a los servicios públicos, porque no había dinero, entonces ya no había luz, la luz empezó a fallar, el gas empezó a fallar, el agua empezó a fallar, en fin. Todo empezó a ir en caída, en picada. Entonces, obviamente la gente, el pueblo venezolano, empezó a girar a favor de un cambio, una solución, una diferencia, algo distinto a lo que estaba pasando porque precisamente no estaba dando el modelo. Entonces necesitaban cambiar la fórmula. Pero ¿qué hizo Maduro, guiado por los cubanos y guiado por el círculo en el que estaba? Arreciar, ponerse mucho más autoritario y ahí sí hacer torturas, persecuciones políticas. Fue cuando empezaron todos los presos políticos a aumentar, fue cuando empezaron todas las situaciones a estas a pasar, y su manera de distraer fue bailar en televisión, porque su alocución y su nivel de oratoria no era ni la mitad de convincente que lo que venía pasando con Chávez. Entonces él empezó a bailar, empezó a hacer chistecitos extraños, y todo esto, cuando empieza a pasar de esa manera, la gente dice, hey, ya va, ¿cómo es que esto está pasando así? No estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, básicamente, mientras no había comida en los anaqueles, Maduro estaba bailando. Mientras habían personas muriendo en los hospitales, Maduro estaba bailando. Y eso es lo que realmente genera el caos y la crisis en Venezuela. Y hay 3 momentos muy importantes en las protestas nacionales, que fue una en 2014, cuando la crisis estaba muy fuerte, la otra, 2014-2015, la otra ya en 2017, que es cuando ya ellos empiezan, incluso los soldados y todo el tema de la guardia y los policías empiezan a matar gente en la calle. Ya en 2014 empezaron a matar gente en la calle, pero en 2017 lo que hicieron fue absurdo. Era una cosa de que fueron más de 100 días de manifestación y todos los días casi moría alguien en diferentes partes del país. El país se paralizó por mucho rato. No había movilización, había mucho caos.
mucha incertidumbre, pero eso no tumbó el gobierno, obviamente. Lo que hizo fue que el gobierno empezara a perseguir a las personas que estaban protestando y meterlas presas y torturarlas. Hubo incluso disidencias claras del chavismo. Hubo gente que era muy chavista y muy asociado al chavismo y empezaron a salirse, empezaron a irse, empezaron a volteársele. Y ya no sentían que el chavismo que estaba liderando Nicolás Maduro no era el chavismo que Chávez quería. Incluso se hablaba de eso, de que esto no era lo que Chávez quería. Y que había una diferencia muy grande porque parecía que era la receta cubana o tratando de aplicar la receta cubana al pueblo venezolano. Entonces mucha gente empezó a decir, esto no es lo que nosotros queremos. Incluso gente cercana a ellos, una Luis Ortega Díaz, y pare usted de contar de otras cantidad de personajes, de personajes muy cercanos al chavismo, que eran personas que eran claramente despreciables porque podían decir, como Luis Ortega en su momento, que dijo que aquí no hay tortura, y después cuando ya se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, que ya no estaba simpatizando con eso, decidió admitir que pues sí, había tortura, que sí, había muchas cosas que no estaban bien, y que realmente esa visión que estaba llevando Nicolás Maduro no era la visión que ellos querían. Entonces, muchos se separan del chavismo, como lo conocen en ese momento, y ya ese es el primer quiebre del chavismo. Eso fue por ahí en ese tiempo de las protestas. Luego, ya en el 2019, hay otra oleada de protestas, otra cantidad de problemas, y es cuando empiezan todo este tema de que tenemos 2 presidentes, y que pronto tenemos 2 asambleas, y que de pronto tenemos 2 TCJs, pero no es que haya 2, es que la legitimidad del chavismo se perdió. Se perdió en un montón de elecciones falsas, de elecciones que no están legitimadas, de cosas que la gente decía, pero sí, ya sabes que perdiste, ¿por qué no lo has admitido? Porque el acta nunca correspondió con los resultados que estaban dando en la televisión. Y eso se demostró mucho más claramente ya en el 2024, cuando Edmundo González Urrutia, con todas las actas que se tienen y los documentos que se tienen oficiales, los resultados anunciados por el supuesto CNE de Elvis Amoroso, tras la muerte de Tibisay Lucena, empiezan a disociarse, empiezan a cambiar. ¿Y qué pasa? En el 2015-2014, ¿por qué explotan todas las protestas? Porque también la Asamblea Nacional da un giro electoral en el que es la segunda derrota grande del chavismo, en el que pierden la Asamblea Nacional. ¿Y qué hace el chavismo? Instaurar otra Asamblea Nacional y desconocer a la que era oposición. ¿Por qué? Porque perdieron el poder electoral. Entonces ahí ellos empiezan a pelear. Entonces por eso meten preso a mucha gente, se golpeaban, ellos eran minoría y eso no les gustaba. Ellos empezaron a ver que en verdad no tenían el apoyo del pueblo, entonces ellos empezaron a sentirse rodeados mejor o más tranquilos con los cubanos, y por eso la protección de Maduro era principalmente cubana y no venezolana. Entonces ahí habría la pena valdría la pena preguntarle al mismo chavismo por qué ellos confían más en los cubanos que en los venezolanos, porque saben que los venezolanos no lo quieren. Entonces, todo esto está coincidiendo en un mismo espacio. Y todo esto pasa en Venezuela durante 26 años. En 2024 pasa esta situación con la parte electoral, donde se demuestra que no solamente perdió las elecciones Maduro, sino que las perdió por mucho más de lo que los resultados dijeron, y que los números que ellos tenían eran completamente distintos a los números anunciados, y que ya aquí la cosa se volvió pública y notoria, y el rechazo mundial a que él hubiese hecho eso fue muy evidente y muy grande. Entonces es cuando María Corina, cuando Edmundo, cuando todas estas gentes empiezan a aparecer en la palestra pública mundial, porque son las personas que el pueblo legitimó como los gobernantes para el futuro, para el cambio, y lo que encontramos fue una dictadura, o sea, el atornillamiento de Maduro como figura presidencial, cuando en realidad no había ganado las elecciones. Entonces ahí es cuando ya la gente empieza a decir, esto no es lo que está pasando, esto no es lo que nosotros queremos, y por eso Maduro se vuelve tan desconfiado de su círculo, de su gente, de no confiar en el venezolano, porque sabe que no tiene el apoyo, y ya no confiaba en la gente que estaba a su alrededor. Y parece que hizo bien, porque lo terminaron entregando a Estados Unidos, y ahora pues está preso, pagando todos los crímenes y todas las cosas que ha hecho por esa arremetida contra el pueblo venezolano y por pretender
invocar o personificar la figura de la presidencia cuando electoralmente no tiene el respaldo. Entendiendo todo esto, entendiendo todo el contexto anterior, es que tú te puedes preguntar, ya desde el punto de vista de contexto, cuando ya te viste todas las películas, ya ahora no estás viendo el capítulo final de Stranger Things sin ver el primero, sino que tú ya viste toda la serie y entiendes por qué está en ese final. Ahora ya entendiendo por qué Estados Unidos ve interés en recuperar Venezuela como un aliado y en recuperar la industria petrolera y todo lo que se ha venido dañando y por qué el interés de Estados Unidos allá, es que tú empiezas a decir, bueno, ahora sí la cosa tiene sentido. Entonces, ¿todas las opiniones de Internet pueden convivir al mismo momento? Sí, es decir, tú puedes no estar de acuerdo con las políticas de Trump, pero de pronto decir, gracias a que la administración de Trump fue a Venezuela y extrajo a Nicolás Maduro, ahorita hay una especie de debilitación del chavismo como lo conocemos, porque el chavismo de Chávez estaba personificado en la persona de Nicolás Maduro, porque de hecho Chávez antes de morir hizo un video donde decía, esta es la persona que yo quiero que pongan si yo me muero. Y ahora esa persona está presa. Entonces mucha gente quiere a esa persona de vuelta, pero es por lo que le representa en términos de la ideología y de la persona que ellos seguían. Porque las personas que quedaron a cargo no son personas que ellos les tengan tanta confianza o que sean tan cercanos. ¿Qué pasa? Que estas personas sí lo que hicieron, un Diosdado Cabello, por ejemplo, fue armar a mucha población civil que le dieron una arma y que esas personas ahora son unos supuestos colectivos que actuaron en contra de la población desarmada durante las protestas y mataron y son los responsables de matar a mucha gente también. Ahí, en esta situación ahorita, el siguiente o el veremos y el futuro es lo que está incierto en cómo se maneje. Pero lo que sí podemos decir, o la opinión que se puede tener clara, es que a veces una acción que puede ser considerada mala por la forma, de pronto, puede estar realmente haciendo algo bueno por otras personas. En este caso, con toda esta historia, con todo este contexto, lo que busco es que las personas en Internet puedan entender cuál es la razón por la que el chavismo ahorita, como lo conocemos, está como está, y por qué de pronto esa era la única opción. Porque como durante mucho tiempo la Fuerza Armada Nacional estuvo respondiéndole a este gobierno autoritario y a esta forma de actuar por intereses netamente económicos y de bienestar parcial, es que nosotros entendemos ahorita cuál es el contexto y entendemos ahorita que la situación está un poco tensa y complicada. Entonces, mi reflexión acá es que en el caso de lo que pasó en Venezuela recientemente, tú puedes no estar de acuerdo con la forma en la que Trump hizo la extracción de Maduro. Pero si consideras que de paso ha sido probado que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todas estas personas, además de todo lo anterior en términos de política, también han provocado migraciones masivas de más de 8 millones de personas por las crisis, que han provocado problemas en diferentes países precisamente por eso, que han tratado de desestabilizar otros países de gobiernos de derecha con impulsar temas de izquierda por los supuestos aliados del continente, que además ellos han mantenido cercanía con gente que ha sido traficante de sustancias indebidas. Y que ellos mismos lo son, o ellos mismos tienen ese título a nivel internacional y por eso la DEA los está enjuiciando en este momento. Si tú pones todo eso en perspectiva, estos criminales, porque no tienen otra palabra para describirlo, fueron extraídos por el gobierno de Estados Unidos y ahora están pagando en una cárcel. Eso no tiene nada que ver con que la forma de pronto no haya sido la mejor, pero si tú lo ves, pues la verdad era la única forma que ellos encontraron. Entonces, al final del día, esa acción mala, que parece mala, pues está beneficiando y le está dando esperanza a una cantidad de personas a nivel nacional e internacional de esta nacionalidad, y por eso es que de pronto ves a gente celebrando la captura de esta persona.
en internet, o por eso es que de pronto te encuentras a personas que no están de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos actual, pero que celebran la acción. Que de pronto puedes encontrar a personas ahorita diciendo que la gente puede estar pensando como que, ay, pero ¿por qué celebras que hayan bombardeado Caracas? Caracas es mi ciudad natal, yo nací en Caracas, yo amo la ciudad. Y de hecho, si tú ves, no bombardearon la ciudad. No fue que ellos llegaron y mataron gente a lo loco. Fue una cosa muy quirúrgica, como ellos mismos han dicho. Fue algo muy de mermar la capacidad bélica de Venezuela por los años que habían adquirido y extraer a esta persona y ya traerla ante la justicia. Entonces, te puede no gustar la forma en la que se haya hecho, pero que haya pasado es lo mejor que le ha pasado al pueblo venezolano en términos reales de esperanza hacia el futuro, hacia de pronto un cambio. Porque ya de hecho hay negociaciones con Estados Unidos y eso da un respiro a la economía venezolana y hacia el futuro. Que no necesariamente ha mermado la persecución política, que no necesariamente han liberado a los presos políticos, que no ha pasado un cambio real de gobierno. Esto es verdad. Pero legislativamente hablando, constitucionalmente hablando, Venezuela tiene 30 días para llamar a elecciones una vez que se decrete la falta permanente. Y lo que el chavismo decretó recientemente fue una falta temporal. Eso le da 30 días para poder decretar la falta permanente, que le da 30 días más, por lo que estamos hablando de un tiempo de 2-3 meses como mínimo para poder empezar a ver medio un cambio. En este tiempo no me extrañaría que el chavismo trate de buscar la manera de atornillarse en el poder otra vez, no me extrañaría que pasaran cosas de lado y lado, en fin. Lo único importante acá es que es una noticia que sacudió al mundo por la forma, pero que al final del día, si lo ves en perspectiva con todo este contexto, puedes entender mucho mejor qué es lo que está pasando y cómo. Así que espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en el próximo video. Bye.